Pichincha Universal, generando noticias. Sí, ya saludamos a Nahum Montt, escritor y director del Fondo de Cultura Económica de Colombia. La importancia de la mediación y la promoción a la lectura en América Latina, que es algo que debemos necesariamente, que tenemos que impulsar en todos los sectores de los países latinoamericanos. De acuerdo a la información que tenemos, se está haciendo toda una campaña, ¿no? Nahum, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, un diálogo con mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia. Sí, pues se está haciendo ya una campaña para vincular a todas las filiales a una idea que es mucho más ambiciosa de concebir una editorial más allá de vender libros, sino que esté mediando todo el proceso mismo desde la construcción, producción del libro, pero que esté mediando todo un proceso pedagógico y didáctico en torno a la industria editorial. O sea, queremos que el Fondo de Cultura Económica no sea una editorial más que se mueve a través del negocio de vender libros, sino que creemos que en la apuesta de formar nuevos lectores, desde la primera infancia, que hay unas colecciones infantiles hermosísimas que pueden acercar a los niños al placer y la fascinación de la lectura, pasando por colecciones juveniles y sobre todo llegando a las colecciones emblemáticas del Fondo de Cultura Económica, que son esas que tienen que ver con el pensamiento contemporáneo, con traducciones importantes de los principales filósofos, con libros que hablan de manera crítica y profunda de nuestra realidad. Entonces, digamos que lo que pretendemos es, pues sí, trabajar como una nueva conciencia de un lector latinoamericano que va más allá de las apariencias. Ahora, generar esta nueva conciencia implica cambios fundamentales, profundos, inclusive a nivel educativo fundamentalmente, sí. ¿no? ¿Cómo se está logrando insertar esta idea, este cambio de chip? Sí, es mucho. Educativo? Mire, yo estoy completamente impresionado. Anoche estuvimos en una presentación con un filósofo que se llama Darin McNabb. Él presentaba un libro sobre Charles Peirce, un filósofo norteamericano. Y el auditorio estaba conformado el 80% de jóvenes. Y seguían con atención, y era un debate en torno a temas filosóficos y de filósofos. Yo quedé frito como a la media hora, pero yo veía y sentía la pasión de los jóvenes en torno a la profesión de pensar, ¿sabes? A la temática. A la temática, además eran unos temas que uno quedaba como, bueno, coge uno como lo primero que dicen y después uno empieza como a patinar. Pero creo que esa es la apuesta y es la gran esperanza desde los jóvenes. Desde los jóvenes son los que ya tienen otra manera de percibir y de interpretar el mundo y de apoyarse de nuevo en esa cultura ancestral, de los libros, que a pesar del avance de las nuevas formatos y nuevas formas de leer y demás, el libro siempre va a pertenecer a la civilización y siempre va a ser en esencia ese objeto que te ayuda a transformarte como ser humano y sobre todo a eso, lo que decíamos al comienzo, a transformar esa conciencia ante el entorno que estamos viviendo. Los niveles de lectores en América Latina pueden ser comparados, es decir, ¿en dónde se ubica en el continente más alto nivel de lectoría? Es curioso. Es complejo analizar el tema. No, lo que pasa es que cuando hacen las encuestas hay un país en particular que no lo meten en las encuestas porque dañan las encuestas, que es Cuba. Bueno, Cuba lo dejan a un lado porque se lee mucho. Exacto, se lee mucho precisamente por el modelo político que tienen, que es que son libros subsidiados por el Estado y libros que apenas salen se agotan y toda la gente hace filas para ir a comprar libros. Sí, es una cosa así. Está el caso de Chile, que en Chile se lee mucho y Chile es un caso particular, ¿no? Nosotros conocemos a Chile por la dimensión de los poetas, ¿cierto? De Neruda y todo eso. Sí, de Nicanor Parra, de todos esos. Pero el punto va que allá también hay una gran tradición de lectores. Después está México, que México, sí, ha ido bajando niveles de
pero todavía tiene el apoyo del Estado, ¿sabes? Y después seguiría Argentina, que en estos momentos estamos siendo testigos de un gran proceso de recesión y de crisis económica que ha afectado en particular a la industria editorial, y en este año han cerrado más de 40 librerías en Argentina. Se quebró un sello emblemático que es SM en Argentina y despidieron a más de 200 empleados. Esto fue con Macri, ¿no? Sí, hay que declarar, sí, hay que decirlo. Sí, el macrismo, eso fue el macrismo. Claro, sí. Destruyó esa posibilidad. A comienzo de Macri el dólar estaba a 9 pesos argentinos, ahora está a 60 pesos argentinos y está pues, en la olla. Y hay otra crisis que viene subiendo por el lado de Brasil, y también se han cerrado muchos sellos editoriales y muchas librerías allá, y bueno, está ese fenómeno extraño y vampiresco que uno llama el fenómeno de Bolsonaro. Pero bueno, nos preocupa es que esa crisis empiece como a ascender y que empiece a llegar y tocarnos a nosotros. El hecho de que el Fondo de Cultura se esté reinventando, porque es lo que está ocurriendo en estos momentos en Ecuador, que está cambiando de sede, que está modernizándose, siento yo, porque pasa de una casa que tiene unos enormes valores históricos a una casa mucho más joven y moderna, con instalaciones amplias y generosas, y que de acá queremos invitar a la gente que se pase. A mí me emociona mucho entrar a una librería del fondo, porque uno encuentra ahí todo el pensamiento, lo más importante de la civilización está allí, así fue que nació el fondo. El fondo nació ante la necesidad de traducir esos libros importantes que han sobrevivido los siglos a nuestra lengua castellana y que mucha gente no tenía cómo leerlos. Ahora, para hacer frente a la realidad que todavía subsiste en América Latina en cuanto a la lectura de los jóvenes, de los niños, hace falta que se dicten políticas públicas. Los estados deberían estar a cargo de llevar adelante planes, programas, campañas, acciones sistemáticas, inclusive de promoción y evaluación de aprendizajes, ¿no? Y de promover la lectura. Hay experiencias que puedan ser comparadas también respecto de lo que ya está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador y en otros países. Sí, hay políticas públicas. Y es lo que mostramos cuando hemos ido a hablar en México también de lo que hemos hecho en Colombia. En Colombia tal vez sabes, desde los 80s que fuimos tan golpeados por la guerra contra el narcotráfico, que fue una década sangrienta, que a todos nos marcó. Desde Medellín, que fue la ciudad más golpeada, se empezaron a implementar unas políticas públicas de promoción de lectura que tenían que ver con la construcción de grandes centros culturales, donde se trascendía la idea de la biblioteca como un espacio cerrado donde predominaba el silencio. Yo no sé si tú creciste, en mi época a mí, si yo me portaba mal, me mandaban a la biblioteca. ¿De castigo? Sí, de castigo, de castigo. Y en los colegios, bueno, y crecí en un pueblo muy pequeño que no tenía biblioteca. Tenía otros espacios para el divertimento, pero bibliotecas no. Entonces allí empezaron a trabajar desde la década de los 80s y 90 la idea de centros culturales donde habían para cine, danza, teatro, literatura y demás, y deportes y cantidad de canchas y juegos alrededor. Y empezaron a desarrollar esos centros culturales en los sitios donde había mayor conflicto, de donde salían las principales bandas de jóvenes sicarios que prestaban sus servicios al narcotráfico. Y ese trabajo, que lleva ya más de 3 décadas, ha empezado a dar resultados y se da un fenómeno maravilloso en Medellín. ¿Pero son políticas públicas? Eso arrancó como una política pública y además se empezó a replicar en el resto del país. Y eso ha funcionado. Y entonces ahora pensamos más en la promoción de la lectura como algo que es como un fenómeno cultural que debe formar parte de un proyecto ambicioso donde pasa por la promoción del libro y demás, pero también de otras actividades pues artísticas y que nos definen como seres humanos, las deportivas. Entonces, ese tipo de iniciativas han sido importantes y relevantes. Y se dan casos, en Colombia hay una red de bibliotecarios, que durante muchos años las bibliotecas prácticamente eran inexistentes, y después quienes ocupaban el lugar de bibliotecario era como una especie de parqueadero de gente que no tenía nada que ver con los libros. Y llegaban a la biblioteca. Cuando alguien no lo encajaba ni en un cargo político, lo mandaban siempre a la biblioteca. Con los años, el oficio del bibliotecario ha adquirido dignidad
y ahora tiene una dimensión heroica en Colombia. Entonces hay una red nacional de bibliotecarios guiados por la Biblioteca Nacional que se reúnen cada mes a nivel departamental, pero hacen un congreso anual y eligen el mejor bibliotecario del país. Y han salido unos casos hermosísimos de gente que en medio de la selva, de a veces del conflicto armado que vivió el país, han desarrollado unos proyectos de lectura con la gente del común. Tengo la imagen de una bibliotecaria en La Hormiga, Putumayo, donde estaban leyendo a autores alemanes. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Y sí, es posible. Y ahí está el caso intermedio de estos otros apóstoles que son capaces de inventarse triciclos, carretas. Y emblemático es el caso de Soriano, en el Caribe colombiano, con un burro. Bueno, eran dos, Alfa y Beta se los llamaba, y se recorría todas las veredas, el campo colombiano, sitios donde no entran ni carreteras, y llegaban a los pequeños caseríos con libros y a entusiasmar a los niños a leer. Entonces digamos que ese tipo de actividades han sido resaltadas en estas redes de trabajo. Yo mismo dirigí en Colombia una red nacional de talleres de escritura creativa, donde trabajamos en las bibliotecas públicas y trabajamos también en situaciones algo paradójicas. Estuvimos trabajando con personas en situación de reclusión en las cárceles, en los geriátricos, los hospitales, y básicamente el espíritu de esos talleres era poner a leer o leer y escribir con gente que normalmente no lee ni escribe. Y entonces hemos sacado libros por ejemplo, con vigilantes, con personas que tienen historias dolorosas, las que están tras las rejas. Ahí hemos descubierto que el país le tiene una deuda enorme a la infancia, porque muchos de los que están en estas cárceles han tenido una infancia terrible y marcada. Entonces, hemos usado ese tipo de estrategias, incluso como un canal de expresión necesario y urgente en un país que vive unos dramas y a veces una violencia extrema, pero que ayuda a encontrar la posibilidad de expresarse, pero expresarse esa gente del común y corriente, con la humildad de quien siente la urgencia, la necesidad de contar una historia. Hay una ponencia que está planteada y que pone como meta 4 desafíos para orientar el trabajo de la promoción de la lectura en la región. ¿Puedes explicarnos una a una? Por ejemplo, la primera, profesionalizar el trabajo de promoción de la lectura. ¿Cómo logramos eso? Es un reto importantísimo. Es completo, claro. En México, fíjate, en México lo han hecho de una manera muy sencilla, y han reunido, les dicen mediadores de lectura, a las personas que sienten la voluntad y el entusiasmo de ir y enseñar o acercarse a otra gente, a contagiar esa pasión por leer. ¿Qué se intenta en estos procesos de profesionalización? Intentamos llegar a oficios que normalmente mucha gente llega a ellos casi que por azares de la vida o por situación económica, por decir algo, el oficio de los libreros. En muchas librerías trabajan comunicadores, historiadores, artistas de las más diversas lenguajes, pero no hay un proceso de profesionalización del oficio y el arte porque vender libros no es lo mismo que vender zapatos, y es una cosa completamente distinta, y debe mantener un equilibrio que a veces es muy frágil entre lo que le gusta al librero, lo que le gusta leer, y lo que le gusta a la gente o lo que esperaría la gente encontrar en una librería. Y todos esos procesos son necesarios de profesionalizar. Hay otros oficios que también uno termina ejerciendo porque se vio allí, el oficio, por ejemplo, de los correctores de textos en la producción editorial, que es un oficio son de gazaperos, de encontrar la falla en el lugar adecuado, el proceso de edición misma. Y además son oficios, en este caso, en los procesos editoriales, que son invisibles cuando son bien hechos, pero se hacen visibles cuando
se comete un error. Es casi como el de los arqueros de los equipos de fútbol, que si juega bien y gana muy bien, ¿sí? Claro, el arquero sacó como 7 bolas de gol y nadie se acuerda. Y si falló el arquero también. Ah, y a eso siempre se van a acordar. Acabó todo. Sí, sí, pero... Este punto me parece importante. Sí. ¿Cómo posicionar el rol del mediador de la lectura en un mundo donde existe un claro predominio de la cultura audiovisual? Porque eso es real, sobre la empresa. Muchas veces se dijo que el libro desaparecerá. No lo han logrado todavía, pero hay esa competencia que es muy fuerte. Pero entonces, se retroalimentan, son lenguajes que se alimentan el uno al otro, incluso se canibalizan, ¿sabes? Claro que cuando uno ve una película y dice, ese estará basado en algún libro, o en imágenes que hay en los libros que uno dice, uy, aquí se puede reconstruir, se puede hacer un buen texto audiovisual. Son lenguajes distintos, pero la búsqueda de encontrar esas imágenes que traspasan de un lenguaje a otro, eso se pueden, nosotros en Colombia estamos haciendo cineclubes donde trabajamos eso, y desde la lectura misma de los libros, después de ver la película, empezamos allí a trabajar. Ya se ha ido también en las carreras de las universidades, se han ido perfilando ese tipo de trabajos, el de la persona, por ejemplo, que se dedica a adaptar, porque adaptar un texto a la pantalla grande, por decir algo, a las series de televisión, no se trata de hacer copiar y pegar. El caso más emblemático y doloroso que tenemos son las adaptaciones que han hecho al cine y a la televisión de las obras de García Márquez. Son todas horribles. Las adaptaciones audiovisuales. He tenido la posibilidad de verlas. Pues sí, a uno le duele. Terrible. El mismo García Márquez era un gran aficionado y apasionado con el cine. Comenzó en El Espectador escribiendo comentarios y crítica de cine, y siempre amó el cine. De hecho, tiene una fundación de San Antonio de los Baños en Cuba donde apoya a los jóvenes creadores audiovisuales. Es más, hay un libro que explora eso, la posibilidad de contar historias y después de encontrar la forma de expresarlas en qué formato. Lo que trabajamos nosotros en Colombia en particular es que los recursos narrativos que tiene alguien que está escribiendo son completamente distintos a los recursos narrativos que tiene alguien que quiere hacer algo audiovisual. Son dos lenguajes, dos formatos completamente distintos y dos maneras y exigencias de narrar muy, muy diferentes. ¿Y quién va ganando la pelea? Si me permite, no es que alguien vaya ganando. El problema es para los jóvenes creadores, escritores, que empiezan a escribir como si fuera una película, ¿entiendes? O sea, claro, entonces, y uno dice, no, pero está desperdiciando toda una cantidad de recursos narrativos que tiene la literatura por asumir un punto de vista sesgado, un foco y demás, que eso se hace en los guiones cinematográficos. Entonces, la principal regla de oro que trabajamos en esos procesos es, vas a escribir cuento, escribe cuento. Vas a escribir guión, escribe un guión cinematográfico, un guión para televisión, pero son universos distintos que al entrecruzarse y confundirse genera ese tipo de salidas, a veces están como en el lugar equivocado cuando empiezan a narrar desde allí. Ahora, ¿cómo caminar hacia un observatorio latinoamericano de promoción de la lectura? Se ha hecho esfuerzos aislados, se han hecho esfuerzos en el Ecuador mismo, se llevó adelante un interesantísimo plan de lectura a nivel nacional que quedó varado por falta de recursos, lamentablemente. Pero ¿cómo caminar entonces hacia ese observatorio latinoamericano de promoción de la lectura? Sí, fíjese que es que Latinoamérica, la percepción que tenemos a medida que más trabajamos con los libros es que vivimos como entre dos polos, somos como bipolares, porque por un lado han habido procesos políticos que han privilegiado las economías de los mercados globales, que han fomentado la desigualdad y la inequidad. Y por otro lado, nos vamos al otro extremo, porque no conocemos punto medio. Nos vamos a los estados proteccionistas que han tratado de controlar la economía y manejar una economía que de por sí es difícil de manejar. Y en esos procesos se hacen visibles, por ejemplo, procesos de corrupción y demás. Sin decir que cuando se abren los mercados no haya corrupción, sin decir que cuando se trata de proteger al Estado no se fomente también la desigualdad. Y en esa polarización de esos dos extremos aparece como esperanza
aparecen esos grupos sociales que están casi que al margen de la civilización occidental, que tienen que ver con las etnias, los aborígenes y sus saberes ancestrales, las reivindicaciones de las mujeres a secas, porque ya uno no puede ponerle a veces los apellidos que le ponen a los movimientos de las mujeres, ¿no? Las mujeres. Esos movimientos sociales que reivindican los derechos sociales, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y ahora hay otro fenómeno del cual somos testigos, los derechos a los animales. Ajá. Porque yo todavía me crié creyendo que los perros eran para cuidar la casa y que no formaban parte de la familia, y uno podía patearlos y fregarlos. Ahora ya forman parte de la familia, más allá de la concepción proteccionista de mascota, ¿no? Es que si uno acepta a un animal en su entorno es porque está aceptando una responsabilidad frente a él. Entonces todo eso, ya uno ve que estamos siendo testigos de ese cambio de conciencia hacia el mundo. Y de paradigma, ¿no? Y de paradigma. Y fíjate que es allí donde adquiere sentido y relevancia todas estas campañas de promoción de lectura y de escritura, porque nos hemos encontrado con casos. Mire, en Cali trabajamos con un proyecto que llama Palabras Mayores, que son adultos mayores que se reúnen los viernes en la tarde en Cali. Cali es la capital mundial de la salsa, de la rumba, y estos señores y señoras se reúnen en una biblioteca pública, hacerle trampa a la nostalgia y escribir sus historias, las historias que quieren dejar a sus nietos. Excelente. Y esas historias están siendo publicadas, ya llevamos más de 11 libros publicados con esos talleres que se renuevan de gente mayor, y ellos ya son los que prácticamente están dirigiendo todo el proceso, porque ahora son los que están organizando expediciones literarias. Se han ido a Buenos Aires a conocer las calles por donde andaba Borges, Cortázar no estuvo en Buenos Aires, pero la Biblioteca Nacional y demás. Y ahora tienen viaje a Lisboa y se van a buscar a Pessoa por allá, y uno se ve, y son los adultos los que están jalando por allí. Pero también tenemos en el caso de Bogotá, por ejemplo, están los gestores sociales en los barrios, en las comunidades, que se reúnen y quieren contar la historia de un barrio, por ejemplo el de La Candelaria, que es el barrio más antiguo de Bogotá, con calles empedradas y casas coloniales y demás, y ellos se han inventado ya incluso toda una mitología de las calles y demás, y encuentran sentido a través de la escritura y lo que leen, en trabajos donde son guías turísticos, porque ahora el centro histórico en Bogotá, después de la firma del Tratado de Paz, se ha vuelto un lugar de peregrinación para los turistas, y ellos encuentran allí la posibilidad de mantenerse con esa actividad. Muy bien, gracias, Nahum. Washington, mano, excelente. Un gran saludo desde Colombia, y bueno, y estamos soñando, la lectura puede ser el gran camino para, pues, más allá, para trascender las fronteras y demás, adquirir esa conciencia crítica que tanto hemos predicado, pero también un camino para fortalecer nuestros lazos de amistad y de hermandad. Un gran saludo. Sin duda. Nahum Montt, escritor y director del Fondo de Cultura Económica de Colombia, estuvo aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.